Imagina que el hombre más poderoso del mundo te ordena callar. No es una advertencia. Si hablas, puedes perderlo todo. Tu hogar, tu familia, tu tranquilidad, incluso la vida. ¿Qué harías tú? ¿Callarías para proteger a los tuyos? ¿O te atreverías a decir la verdad sabiendo lo que puede costarte? La mayoría bajaría la cabeza, pero ella no. Hubo una mujer en la antigua Roma capaz de mirar a los ojos al emperador Vespasiano y decirle, con una calma que parecía imposible, que él podía desterrarla, quitarle sus bienes o incluso condenarla, pero jamás obligarla a renunciar a la verdad. Y lo más sorprendente no fue su valentía, fue la fuerza interior que había detrás de aquella decisión. Hoy vas a descubrir la historia de una mujer de la que casi nadie habla, pero cuya firmeza sigue impresionando más de 2000 años después. Porque hay personas que hacen cualquier cosa por sobrevivir y otras que prefieren perderlo todo antes que vivir de rodillas. Ella se llamaba Elvidia Prisca y cuando entiendas lo que hizo, quizá empieces a ver tus propios miedos de otra manera. Si te quedas hasta el final, no solo vas a descubrir la historia de una mujer que desafió al Imperio Romano, vas a entender por qué hay personas capaces de perderlo todo y aún así seguir siendo libres. Porque quizá tú también has sentido eso alguna vez, la presión de callarte para evitar problemas, de fingir que todo está bien, de sonreír cuando por dentro piensas justo lo contrario. Vivimos rodeados de personas que cambian lo que piensan para encajar, en el trabajo, en redes sociales, incluso dentro de su propia familia. Y poco a poco, sin darse cuenta, terminan dejando de ser ellas mismas. Pero Elvidia Prisca hizo algo que muy pocas personas se atreverían a hacer hoy. Cuando todos esperaban que obedeciera, habló. Cuando intentaron doblegarla, se mantuvo firme. Y cuando le arrebataron todo, descubrió algo que nadie podía quitarle. ¿Es posible seguir siendo libre cuando el mundo entero intenta controlarte? Hoy vas a descubrir cómo una mujer olvidada por la historia convirtió el dolor, el exilio y la pérdida en una fuerza capaz de desafiar incluso al hombre más poderoso de Roma. Elvidia no nació preparada para desafiar emperadores. No era una guerrera, no era una filósofa famosa, ni una mujer criada para convertirse en símbolo de resistencia. Al principio su vida parecía tranquila. Había nacido dentro de la nobleza romana, rodeada de privilegios, estabilidad y una vida que podía haber sido cómoda si hubiese elegido callar. Pero entonces apareció un hombre que cambiaría su destino para siempre. Un senador romano conocido por hacer algo muy peligroso en aquella época: decir la verdad delante del poder. Mientras otros adulaban al emperador para protegerse, él hablaba. Mientras Roma aprendía a obedecer, él seguía siendo libre por dentro. Y eso tenía un precio. Primero llegaron las miradas, después las amenazas, luego la vigilancia constante, hasta que un día el imperio decidió acabar con él. Fue perseguido, desterrado y finalmente ejecutado por orden imperial. Imagínalo por un momento. Una mañana tienes una vida construida, planes, un hogar, alguien con quien compartir el futuro, y horas después entiendes que todo aquello ha desaparecido para siempre. Porque Elvidia no perdió solo al hombre que amaba, perdió la seguridad, la protección, el lugar que ocupaba en Roma. Y sobre todo, perdió la sensación de que el mundo tenía sentido. ¿Y qué haces cuando todo lo que dabas por seguro se derrumba delante de tus ojos? Aquí es donde la mayoría se rompe, donde el miedo empieza a susurrarte que sobrevivas, que olvides, que no te metas en problemas. Pero Elvidia tomó una decisión que podía costarle la vida.
En lugar de esconderse, decidió conservar la memoria de su marido. Guardó sus escritos, sus pensamientos, sus diarios, y eso era mucho más peligroso de lo que parece, porque en la Roma imperial, escribir la verdad podía convertirse en una sentencia de muerte. Las ideas daban más miedo que las espadas. Cada texto oculto era un desafío silencioso al emperador. Cada página descubierta podía condenarla. Y aún así, los protegió como si protegiera el último pedazo de libertad que quedaba vivo en Roma. Elvidia todavía creyó que Roma podía reaccionar. Creyó que aún quedaban hombres capaces de escuchar la verdad, que el Senado recordaría lo que un día significó la justicia romana. Intentó hacer las cosas correctamente, sin violencia, sin conspiraciones, sin venganzas. Solo quería que alguien tuviera el valor de mirar lo que estaba ocurriendo y decir: esto no está bien. Pero Roma ya no era Roma. El miedo había convertido a los hombres más poderosos del imperio en sombras silenciosas. Muchos sabían la verdad, pero preferían sobrevivir antes que defenderla. Y eso fue lo que más destruyó a Elvidia. No la crueldad del emperador, no las amenazas, ni siquiera la muerte de su marido. Lo que realmente la rompía por dentro era ver cómo la gente se acostumbraba a obedecer la mentira. Porque llega un momento en el que el poder ya no necesita cadenas. La gente empieza a vigilarse sola, a callarse sola, a traicionarse sola. Y Vespasiano lo sabía. Por eso, cansado de aquella mujer que seguía negándose a desaparecer, decidió apartarla públicamente. Le prohibió entrar en el Senado. Quería borrarla, silenciarla, convertirla en un recuerdo incómodo que Roma olvidaría con el tiempo. Pero ocurrió algo inesperado. Cuanto más intentaban hacerla desaparecer, más imposible era ignorarla. Y entonces llegó el momento más duro de todos, porque ya no eran enemigos quienes le pedían que se rindiera, eran sus propios amigos, personas que la querían, personas que tenían miedo por ella. Le suplicaban que quemara los escritos, que dejara atrás aquella lucha, que pidiera perdón al emperador. Elvidia, ya has sufrido suficiente. No merece la pena morir por unos libros. Todavía estás a tiempo de salvarte. Imagínate escuchar eso después de haberlo perdido todo, después del dolor, del miedo, de la soledad. Ahí es donde la mayoría termina cediendo, no porque sean débiles, sino porque llega un punto en que resistir duele demasiado. Y Elvidia estaba justo en ese borde. A un lado, una vida tranquila, obediente, invisible. Al otro, quedarse completamente sola defendiendo algo que podía destruirla. Porque su verdadera lucha ya no era contra el emperador, era contra un sistema entero que castigaba la honestidad y premiaba a quienes aprendían a callar. Y fue precisamente ahí, cuando estaba más sola que nunca, donde algo cambió dentro de Elvidia. No ocurrió en un templo, ni en un gran discurso, ni en una victoria heroica. Ocurrió en silencio, en medio del dolor, del rechazo y de esa sensación terrible de sentir que el mundo entero se había vuelto extraño. Porque cuando te lo arrebatan casi todo, hay una pregunta que aparece tarde o temprano. ¿Qué me queda ahora? Y Elvidia encontró una respuesta que muy pocas personas llegan a comprender de verdad. Entendió que el exilio no empieza cuando te expulsan de un lugar. Empieza cuando el miedo te obliga a dejar de ser tú mismo. Porque puedes vivir rodeado de lujos y estar completamente preso.
y también puedes perderlo todo y seguir siendo libre por dentro. Roma creía que podía encerrarla, humillarla, reducirla al silencio. Pero había algo que el imperio no entendía. La libertad de Elvidia no dependía de las paredes que la rodeaban, dependía de algo mucho más difícil de controlar, su conciencia. Y entonces comprendió una idea que aterraba incluso a los emperadores, que hay verdades que una persona debe decir, aunque decirlas pueda destruir su vida, porque llega un momento en que callar pesa más que el castigo. Los filósofos griegos llamaban a eso parresía, el valor de hablar con honestidad cuando todos los demás han aprendido a obedecer. Y Elvidia decidió vivir de esa manera, no por orgullo, no para convertirse en una mártir, ni para demostrar que era más fuerte que nadie, sino porque había llegado a un punto en el que traicionarse a sí misma le parecía peor que cualquier castigo. Y aquí está la parte más poderosa de su historia. Elvidia entendió algo que cambia por completo la relación entre el miedo y el poder. El emperador podía desterrarla, podía quitarle sus bienes, podía vigilarla, incluso podía ordenar su muerte. Pero había una cosa que no podía hacer. No podía obligarla a renunciar a quien era. Y en el instante en que Elvidia aceptó eso, ocurrió algo increíble. Vespasiano perdió la única arma que realmente tenía sobre ella, el miedo. Porque el poder solo domina de verdad a quienes tienen terror a perder algo. Pero cuando una persona acepta el dolor, la soledad e incluso el destino que le espera, se vuelve mucho más difícil de controlar. Y quizá por eso esta historia sigue siendo tan actual hoy, porque muchas personas no viven encerradas por muros, sino por el miedo a decir lo que piensan. Miedo al rechazo, a quedarse solas, a decepcionar, a perder un trabajo, a no encajar. Y sin darse cuenta, terminan construyendo su propia prisión por dentro. Elvidia entendió algo que muy pocos se atreven a vivir. La verdadera celda no es el exilio. La verdadera celda es el silencio que nace del miedo. Pero no confundas su firmeza con ausencia de dolor. Elvidia no se convirtió de repente en una mujer incapaz de sufrir. No era de piedra, no era invencible. Y esa es precisamente la parte más humana de toda su historia. Porque incluso después de encontrar esa fuerza interior, seguía teniendo miedo. Había noches en el destierro en las que el silencio pesaba demasiado. Noches frías, largas, interminables. Noches en las que probablemente se preguntaba si todo aquello había valido la pena, porque el estoicismo no le evitó el sufrimiento, no hizo desaparecer la tristeza, ni el hambre, ni la sensación de vacío al despertar lejos de todo lo que había amado. Y quizá lo más duro de todo, ver a sus hijos crecer lejos de la vida que un día soñó para ellos. Imagínalo por un momento. Ver cómo el mundo sigue adelante mientras tú cargas con pérdidas que nadie más puede entender del todo. Ahí es donde muchas personas abandonan sus principios, no cuando llega el primer golpe, sino cuando el cansancio se vuelve constante, cuando resistir deja de sentirse heroico y empieza simplemente a doler. Pero Elvidia descubrió algo que cambió su manera de soportar el sufrimiento. El estoicismo no estaba ahí para quitarle el dolor, estaba ahí para darle un sentido. Porque soportar el dolor sin propósito destruye a cualquiera. Pero cuando entiendes por qué estás resistiendo, algo dentro de ti cambia. Y quizá por eso esta historia sigue tocando algo tan profundo hoy.
porque nosotros también vivimos rodeados de pequeñas renuncias silenciosas. Sucede cuando ves una injusticia en el trabajo y decides callar para no perder estabilidad. Cuando alguien en tu familia está sufriendo, pero todos prefieren mirar hacia otro lado para evitar problemas. Cuando dices, no pasa nada, aunque por dentro sabes que sí pasa. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a alejarte de ti mismo. Por eso el Vidya no solo nos deja una historia antigua, nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué vale más? ¿La comodidad o poder mirarte al espejo sin avergonzarte de quién te has convertido? Porque ser estoico no significa aguantar golpes como una estatua sin emociones. Significa algo mucho más difícil. No permitir que el miedo, la presión o el mundo exterior decidan quién eres por dentro. Y eso sigue siendo igual de difícil hoy que en la antigua Roma. Porque quizá esa fue la mayor victoria del Vidya. Entender que podían desterrarla, vigilarla, humillarla, incluso arrebatarle la vida, pero jamás podrían quitarle aquello que había decidido proteger dentro de sí misma. Porque al final, cuando el ruido desaparece, cuando ya no importan los aplausos, ni el poder, ni el dinero, ni la aprobación de los demás, solo queda una cosa: la verdad con la que has vivido. Tu verdad es tu único reino. Y quizá esa sea ahora la pregunta más importante de todas. ¿Qué parte de ti estás callando solo para encajar? Porque las personas no se pierden de golpe, se pierden poco a poco, cada vez que el miedo les obliga a traicionarse a sí mismas. El Vidya perdió casi todo, pero conservó algo que muy pocas personas mantienen hasta el final de su vida: la paz de saber que nunca dejó de ser ella misma. Y si esta historia ha despertado algo en ti, guárdala, porque quizá un día, cuando el miedo vuelva a pedirte que calles, necesites recordar quién eres realmente. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.